vida le pedí a Dios éxito o sabiduría o poder o fama, siempre le pedí en fondo admiración y Él siempre lo dio. Eso lo dice Abraham Joshua Herzl. Hace muchos años yo y un amigo del grupo de amigos que fuimos a un retiro un fin de semana en un colegio jesuita. La verdad estábamos aburridos con moscas, había que leer la Biblia y nos encontrábamos donde inspirarnos los dos precisamente que competíamos por supuesto en notas. Elegimos sabiduría, ya eso es lo que queríamos, el libro de la sabiduría, ¿ya? Pero jamás se me ocurrió pensar en esto. Muchos años después llegué a este autor que es Joshua Herzl y me llamó la atención, ¿ya? Después él dice que en el fondo la admiración, más que la duda, es la raíz del conocimiento, y eso para cualquiera que sepa filosofía lo pone en contraposición a la duda metódica de Descartes, ¿ya? Y él finalmente dice, el principio de la felicidad está en el entendimiento de la vida, sin admirarse de lo que pasa en la vida, no vale mucho la pena. ¿Ya? Yo creo, ya soy más viejo por supuesto, tampoco he hecho muchos retiros, pero ahora entiendo un poco más, creo que tiene toda la razón, ¿ya? De lo que pensaba en esa época. Mi amigo pasó a ser finalmente un famoso patólogo. La siguiente, por favor. En la agenda vamos a hablar un poco de la introducción, un poco de biología general y biología celular, un poco de función y morfología mitocondrial, un poco de enfermedades mitocondriales heredadas, que por supuesto yo no trato, tienen que ir más con los pediatras, algunos oftalmólogos, genetistas, disfunción mitocondrial y enfermedades adquiridas, que ahí entramos todos, ¿ya? Y un poco de terapia mitocondrial. La siguiente. Acá esto está sacado del ex Pilé, que después pasó a llamarse Solomon, que es biología general, todos probablemente ustedes lo estudiaron cuando preparaban las pruebas de admisión a la universidad. Tenemos desde los átomos, moléculas, tenemos organelos, células, tejidos, órganos, sistemas con órganos y organismos completos. La medicina en realidad tiene que ver con estos tres niveles, ¿ya? Si ustedes se fijan y piensan un poco en todas las derivaciones de las especialidades en medicina, tienen que ver con estos sectores de acá, los oftalmólogos, los cardiólogos, los nefrólogos, los urólogos, los cirujanos cardiovasculares. Cada uno se reparte en distintos sectores del cuerpo, eso es lo que hacemos, ¿ya? Así como está estructurado. Un poco más acá ya tenemos más bien profesiones, ya como veterinarios, médicos, etc. Todas estas zonas de acá tienen que ver con saludistas, o biólogos, etología, o sociólogos, y esto ya tiene que ver más con físicos, gente que ve cosas más en una gran escala. Y cuando uno ve los típicos diagramas de las células, que sale el núcleo, etc., que aparecen las mitocondrias, más todos los otros organelos que ustedes lo han estudiado, saben probablemente mucho más que yo, y después lo siguiente que hacen todos los libros, sacan el manito de la mitocondria y la ponen en sol, ¿ya? Y eso ya hay un estudio, ya ve la membrana externa, interna, lo que pasa, los gradientes, y uno tiene una idea como que eso existe solo, eso no es así. Lo siguiente que es interesante, porque uno obviamente no sabe nada de plantas, es que en las células hay mitocondrias y también hay cloroplastos. La siguiente. Y esto está íntimamente ligado, por supuesto, a biología básica, llega la energía luquínica, se transforma cloroplasto, usa CO2, agua, genera ATP, libera oxígeno y glucosa, y eso a su vez, como en el sentido inverso, usan las mitocondrias, usan la glucosa, oxígeno, generan ATP y CO2 y agua. Y obviamente tienen que estar acoplados porque si no, no funciona. ¿Ya? La siguiente. Y ya no vamos a meter las mitocondrias, vamos a sacar la mitocondria de las células y nos abandonamos el mundo vegetal. Y aquí está la historia de las mitocondrias, más o menos 1890, 1898, son las primeras descripciones. Para poner en contexto, aquí estamos en Chile en la guerra civil de la Balmaceda y lo que pasa después, algunas familias pierden todo, por supuesto. Después uno sigue por acá, aparece Krebs, ya con los primeros ciclos de Urea. Acá es el mismo Krebs que se arranca de Alemania y hace el ciclo de Krebs, que todos estudiamos en bioquímica. Siguen algunas cosas aquí, Palat y Söderström, no sé cómo se pronuncia sueco, son los primeros que hacen la primera microscopía electrónica de las mitocondrias. Y después seguimos por acá, por ejemplo, está Mitchell, que en el fondo hace toda la teoría de cómo en el fondo se transfieren los electrones, con los gradientes, y cómo se genera la energía. Acá por aquí Mitchell tiene el premio Nobel, ¿ya? Y más o menos, si lo sigue, la siguiente por favor, ahora nos vamos a ir solo a la parte de imágenes. Acá están de nuevo las primeras imágenes para dar, y este sueco. Y después aquí el descubrimiento de Cave, el año 94, o sea, yo estaba terminando de salir de General de Zona en Malvin, o sea, esto ya es relativamente reciente, ¿ya? Y es la primera vez que se descubre que las mitocondrias se dividen y se pegan, ¿ya?
O sea, obviamente no me lo enseñaron acá en la Católica. ¿Ya? Y si uno sigue avanzando, cada vez se va achicando más. Por ejemplo, aquí ya tienen Maicos, el complejo Maico, que tiene que ver con las crestas, etcétera, etcétera. Si uno mira entre estos dos cuadros, por lo menos hay 8 premios Nobel. ¿Ya? Y eso, ahí con el tiro se pone a pensar, esto es más o menos importante. O sea, está Krebs con el ciclo de Krebs, está otro Krebs más nuevo, está Palat, que está acá, está Mitchell, en fin, hay 8 premios Nobel ligados o a estructura o función mitocondrial. Y eso les quiere decir, en el fondo los premios Nobel no son tanto entre química y medicina, que esto es realmente importante. La siguiente. Estas son las fotos originales de Palat, que uno las ve son bastante malas para lo que son ahora, pero ya se ve que en el fondo hay, las mitocondrias tienen lo que después le interpreta como crestas. La siguiente. Y en el fondo, que es bien interesante, si uno mira el paper original del año 53, en el fondo dice, si fueran continuas, yo vería y hago cortes con mi microscopio electrónico o imágenes así o así. Y si son como trabéculas, lo vería así o así. Por eso crea en el fondo una imagen que esto se ve, probablemente se encuentra en algún libro como en los años 70, en los primeros Billet, que después pasa a llamarse solo, salía esta imagen, ¿ya? Que es una especie como de cápsula con tabiques. ¿La siguiente? Ahora, todo esto de las mitocondrias, en el fondo, hay muchos tipos de mitocondrias y más adelante vamos a ver que son órganos específicos y especies específicas. Y en el fondo, ya aquí esto es del año 2023, entonces uno tiene una especie de confusión. Ustedes van y buscan, por ejemplo, lógica aristotélica, una de las cosas principales es clasificar. Si uno no clasifica las especies, es todo lo mismo. Entonces, por eso uno clasifica especies, por eso uno clasifica enfermedades, por eso usted estudia pediatría o estudia fisiopatología, son cosas aparte. ¿Ya? Entonces ellos dicen, las mitocondrias tienen múltiples facetas, hay que moverse, dice, moviéndose a una ciencia más allá de las funciones y disfunciones, dice, ¿cómo nos vamos a ordenar? ¿Ya? Este autor, Martin Picard, bastante importante y ha trabajado con gente doctora Eisen. La siguiente. Entonces, en el fondo, este es el típico imagen que uno tiene del elefante, y dependiendo, si uno no ve toda la realidad, pero también bien platónico, por así decirlo, dependiendo de lo que uno vea, es lo que uno encuentra. Si toma la cola, dice una cuerda. Si toma, en el fondo, la trompa, dice como una serpiente. En los dominios humanos, biológicos y el dominio mitocondrial hay múltiples cosas y características que uno puede evaluar. La potencial de membrana, la respiración y los fos, la emisión de radicales libres ligados al oxígeno, la morfología, fusión, fisión, motilidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí colocan esto que es bien interesante, la siguiente por favor. En realidad dice, las mitocondrias son una familia de organelos que existen con distintos fenotipos mitocondriales definidos por sus características moleculares y morfológicas, sus actividades, funciones y comportamientos. ¿Ya? Y dependiendo la especialidad, si uno es bioquímico, lo va a ver como que genera ATP, si uno en el fondo se dedica a estructuras biológicas, dice tiene tal forma, etc. Si uno en el fondo está haciendo biología de filogenética, dice es importante para ver de dónde salen y uno puede ver cómo migraron las mitocondrias desde África al resto del mundo, que es como uno sabe de dónde salió el primer humano, etc. Así que esto es un poco lo mismo acá. En el fondo aquí hay distintos tipos de mitocondrias. Estas son, por ejemplo, cardiomiocitos. Estas son de neuronas motoras, músculo estriado, glándula adrenal, hígado, páncreas, tejido adiposo, células Leydig testiculares. Estas claramente son muy distintas, ¿ya? Y si uno mira aquí, por ejemplo, cómo se ubican los axones, tienen esa forma, las dendritas, el mesoma, o por ejemplo aquí entre ratones, y en seres humanos, desde las más chicas a las más grandes hay una tremenda distancia. Entonces eso hace que en la actualidad todavía no hay una buena clasificación y eso va a tener implicancias para las terapias. ¿Siguiente, por favor? Pero la cosa va hacia allá. Si uno mira acá, por ejemplo, obviamente en una escala jerárquica, moléculas, características, actividades, funciones y comportamientos, uno lo puede ver en organismos, en células, tipos celulares y subtipos, y en fenotipos mitocondriales. Vamos a partir de las características. Por ejemplo, aquí pueden ser, las características son estáticas, dice, definidas por su fenotipo, qué tipo de RNA tienen, qué tipo de proteína, qué unidades de OXFOS tienen, etc. Hasta llegar a esto que en el fondo que es como lo más integrativo,
que es las características mitocondriales relevantes en el contexto de la célula que le tiene. En el fondo, cuánto consume oxígeno y cómo, cuál es su DNA mitocondrial. Esto lo vamos a ver más adelante. Yo creo que tiene serias implicancias, sobre todo entre jóvenes y viejos y el envejecimiento. La siguiente, por favor. ¿Y de dónde se le ocurrió a estos biólogos sacar esa idea de las escalas jerárquicas de Maslow? ¿Ya? Yo tengo la suerte o no suerte de tener una hija que estudia psicología, entonces es un psicólogo famoso y en el fondo hay distintas necesidades dependiendo del estado en que uno está. Desde las más básicas son necesidades fisiológicas básicas, como tener aire, agua, etcétera, para sobrevivir. Después uno está un poquito mejor, ya en el fondo quiere alguna seguridad personal, empleo, recursos, salud, tener alguna casa o algo. Después ya en el fondo quiere tener amigos, quiere tener en el fondo alguna familia, algún sentido de conexión con alguna cosa, aunque sea un grupo de fútbol. La estima, después el respeto, autoestima, etcétera. Y si ya uno ya quiere el máximo, lo que se llama autoactualización, que si ustedes buscan cosas de realización personal, está lleno, todos tratan de llegar ahí, ¿ya? Y basado en eso es que en el fondo armaron esta escala. Siguiendo. Y acá vemos un poco lo mismo, ¿ya? Si miramos acá, por ejemplo, los comportamientos de los mitocondrias pueden hacer fusión, que se pegan, o fisión, que se dividen. Aquí está la fisión, aquí está la fusión. Motilidad, que en el fondo se están moviendo de un lugar de la célula a otro, que tienen en el fondo comunicación con el núcleo, que liberan DNA, que forman vesículas y que se comunican con otras estructuras entre células o con el retículo endoplasmático, etc. Y por ejemplo acá, dependiendo de la célula, por ejemplo, hay células que tienen más mitocondrias, menos mitocondrias, mayor cantidad de DNA mitocondrial o no, que consumen más o menos oxígeno y distintas morfologías. O sea, esto está recién partiendo. Si ustedes ven ese paper del año 2023, o sea, hace año y medio, ¿ya? Pero ya todo el mundo sabe que esto viene en grande y hay que clasificarlo y entenderlo y todavía no se entiende bien, ¿ya? Por eso es tan vago lo que entrego acá. Siguiente, por favor. Ahora esto es como hay caritas felices y caritas tristes, ¿ya? Si uno tuviera mitocondrias, más vale tener más crestas que menos crestas, ¿ya? Más vale tener más contacto y comunicación con organelos celulares que no tenerlo. Esto es un poco relativo, pero en el fondo hay en realidad un balance entre fisión y fusión. Pero aquí lo coloca como muy positivo, en el fondo que más bien tendan a pegarse. Es mejor tener hartas mitocondrias en una célula que tener pocas, y es mejor tener harta comunicación que no tenerlo. ¿Ya? Eso parece en el fondo psicología pura. ¿Perdón? Sí, que no se va a atrever para verlo. De que no hay nada que va a ganar el premio Nobel, pero la siguiente, por favor. Y acá en el fondo uno ve las estructuras mitocondriales y en el fondo algunas cosas ustedes pasaron de química y ya me imagino, ¿cierto? Entonces aquí está, por ejemplo, glucosa, el ciclo de Krebs famoso, aquí están los ácidos grasos, aquí hay glutamina, hay un sinnúmero de actividades metabólicas, de señalización, etc., que ocurren entre, en el fondo aquí está la membrana externa, la membrana interna, y aquí está la parte interna de la mitocondria. Esa es cómo funciona y cómo más o menos se conceptualiza ahora. La siguiente. Y acá, esta parte de acá, es alguna de las múltiples funciones que tiene la mitocondria, que es esto de acá. Y no están todas muy integradas, pero la clásica que uno entiende que genera ATP. Tiene que ver también con la regulación del estado redox, tiene que ver con la inmunidad innata, y ahí empieza a complicarse la cosa. Uno dice, pero eso no era la inmunidad celular, la inmunidad humoral, pero también tiene que ver, ¿ya? Con las membranas, con la respuesta al estrés, con enzimas que tienen que ver con hemoglobina, regulación del calcio, con los síntesis de purinas, con el metabolismo de los aminoácidos, con la generación de óxido nítrico, y eso tiene que ver con la regulación del tono vascular del órgano completo, del mamífero, por así decirlo. Comunicación celular, tiene que ver también con el metabolismo del fierro. Entonces tiene un montón de funciones de las cuales no todas están muy comprendidas. La siguiente, por favor. Y en el fondo esto tiene que ver, ahora nos pasamos a la arquitectura, nada que ver, por eso te digo, no sé si te va a ganar el premio Nobel. Este es un famoso arquitecto americano de Chicago, se llamaba Louis Sullivan, 1896.
En esa época, acuérdense que la arquitectura antes de eso estaba llena de cosas rococó. Si ustedes van al centro de Santiago, las calles de Nueva York, etc., hay mucho adorno. Y él crea un concepto que se llama la arquitectura funcional. En el fondo dice, si los edificios son de oficina, yo quiero un edificio así, que vaya al centro del problema, que es tener oficinas. ¿Ya? No quiero ni una cosa extra. Entonces dice, todas las cosas en la naturaleza tienen una forma. Lamentablemente en español, forma y forma es lo mismo que no hay como dos palabras, pero esta forma es una forma en 2D, más bien como la figura, por así decirlo. Dice, esto es de alguna manera como una forma, más bien 3D, que de alguna manera dice, le da a uno a entender y le dice qué es lo que ellos son en sí mismos. O sea, la forma tiene que ver con tu función. Esto es como súper aristotélico. Por lo tanto, dice, las formas de la naturaleza expresan su vida interior, lo que realmente son sus cualidades nativas. O sea, tiene algo de razón. Obviamente que una rosa es distinto de un pino, son cosas distintas. La siguiente, y este es su sucesor, ya que todo el mundo ha visto esta famosa casa, que es la casa de la cascada en Estados Unidos, y él en el fondo ya avanza a la que se llama la arquitectura urbánica, ¿ya? Y ese forma y función son uno. Frank Lloyd Wright, 1939, ¿ya? Que es otra escuela de la arquitectura. Forma y función deberían ser una, dice, unidas en una unión espiritual. Parece Platón esta cosa, pero realmente yo diría que donde se ve muy bien es esto, las mitocondrias. ¿Ya? Entonces aquí, este es un trabajo bastante reciente, del 2024, hicieron un atlas de respiración mitocondrial, estos en ratones, ¿ya? A través de distintas edades y los dos géneros, obviamente, macho y hembra en los ratones. Entonces tomaron cerebro, lengua, piel, pulmones, todo lo que se les ocurrió, que todo esto, tomaron las muestras, las homogenizaron y después midieron los contenidos de proteínas y cuantificación mitocondrial y hicieron un análisis raquirométrico, que es en el fondo cuánto el consumo de oxígeno que pueden hacer esas mitocondrias. ¿La siguiente? Y acá están, por ejemplo, estos son machos jóvenes, hembras jóvenes, y estos son los distintos tejidos. Entonces hay una gran variabilidad de consumo, estos consumos de oxígeno, gran variabilidad. Y cuando son las mismas, ya de más edad, más viejos, también hay variabilidad, y lo que uno ya a ojo vista ve es que hay menos consumo que en los jóvenes. Entonces las mitocondrias de los viejos producen menos energía, ¿ya? Consumen menos oxígeno de alguna manera, que la otra cara de la moneda también. ¿La siguiente? Y acá está, en el fondo ellos empiezan a ver los cambios, cuáles son los cambios, y los principales cambios, que son en el fondo los colores aquí, las barras grandes, tienen que ver más con viejos versus jóvenes y con machos versus hembras. O sea, hay diferencias, pero la principal diferencia tiene que ver con la edad, ¿ya? Y obviamente va a tener que ver con función. ¿La siguiente? Y esto es todo mi aporte a la ciencia de la mitocondria. Aquí está el doctor Hugo Verdejo, ¿ya? Que sí es científico, tiene un doctorado. Aquí está la doctora Eisner, que es una de los dos autores principales del trabajo. Y esto cuando fuimos en el fondo, yo fui a ayudar a extraer los corazones junto con Hugo al INTA, ¿ya? Es el gran aporte, ¿ya? Entonces se llama crestas mitocondriales multiscalar, regulación ligado a la down regulation de OPA1, en el fondo complejos proteicos y enzimáticos en la mitocondria, para la capacidad de OCFOS en corazones en el fondo mamíferos más viejos. Aquí se fueron muestras de ratones específicamente, y también tomamos muestras de orejuelas en pacientes de cirugía cardíaca. Así que aquí uno ve, por ejemplo, en los adultos y los más envejecidos. Estas son de humanos, si mal no recuerdo. Y aquí ven una mitocondria, hay harta cantidad de crestas mitocondriales, y aquí hay una mitocondria, al mismo momento hay mucha menor cantidad de crestas mitocondriales. ¿Ya? La siguiente. Y acá lo que son las cosas más interesantes. Esto es el grado de redondez, cómo era la forma de las mitocondrias. Entonces los adultos tienen un grado de redondez que pongamos aquí 0,65, pero las más viejas son más redondas. Y eso tiene que ver con que se asocia también con que tienen menos crestas. Por eso tienen una forma más redonda y tienen menos crestas. Y si uno piensa que forma se asocia a función, deberían tener menos capacidad de producción de ATP y el consumo de oxígeno. Así que, y eso es lo que hacen acá. Hicieron como una especie de test de esfuerzo de las mitocondrias. Esta es la cantidad de ADP que consumen en condiciones
condiciones normales, y aquí hasta máxima estimulación, y uno ve que los jóvenes son capaces de consumir más que los viejos, y eso es estadísticamente significativo. O sea, las mitocondrias de los viejos son más redondas, tienen menos cresta y son en condiciones de capacidad máxima de función, producen menos energía. Y eso tiene serias implicancias. Si ustedes ven cualquier viejito de sobre 80 años, ustedes ven que piel es distinta, que tienen menos inmunidad, que tienen menos músculos, son cuantitativamente y morfológicamente distintos a ustedes, por ejemplo. Siguiente. Entonces vimos un poco de introducción, cosas de arquitectos, cosas de morfología, cosas de función, que son bastante nuevas, y cosas de que de una manera no se sabe, pero algún día las clasificaremos de una manera más sistemática. Y ahora vamos a ver las enfermedades mitocondriales heredadas, ¿ya? Entonces, son enfermedades raras, ¿ya? ¿Y por qué son raras? Porque la gran mayoría, si fueran muy frecuentes, por selección natural se van a eliminar, pero además no viven mucho, ¿ya? Por ejemplo, esto de acá, el MELAS, es 0,18 por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Y acá el LHON, que son las dos que vamos a ver más en detalle. Por ejemplo, acá tenemos 2.500 cada 126 millones. O sea, no son muy frecuentes, ¿ya? La siguiente, por favor. Esto muestra cómo son los síntomas de esta enfermedad. Las mitocondrias producen energía, que es lo más básico que uno recuerda, y por lo tanto los tejidos que son más dependientes de mitocondrias, como el cerebro y el músculo, van a ser los que más se afectan, y también el corazón. Probablemente aquí hay una cierta selección natural que los que le afectó mucho el corazón ya no están, y por eso no están en la enfermedad. Entonces estas enfermedades se caracterizan por tener muchas complicaciones neurológicas del sistema nervioso central, epilepsia, encefalopatías, problemas cognitivos, ataxia, migrañas, demencia, accidentes vasculares, problemas visuales, ¿ya? Atrofias ópticas, retinitis pigmentosa, o problemas musculoesqueléticos como miopatía e intolerancia al ejercicio, ¿ya? Y también en todos los otros sistemas, pero esto es la que, dependiendo de la enfermedad, obviamente algunas tienen más, algunas de este lado, otras de este lado. La siguiente, por favor. Y esto es lo que pasa en el fondo, cómo es la genética de la transmisión de las mitocondrias. Todo esto lo estudiamos en algún momento, pero por supuesto que yo hace 2 años no me acordaba mucho, alguna vez lo supe. Entonces aquí tenemos una célula germinal primordial que contiene algunos, le llaman aquí DNA mitocondrial mutante, que es el color, el mutante, el color más como café, el color más verde es el normal. Por ejemplo, aquí mutan pasan 3 mutantes versus uno normal, aquí 2 y 2, y aquí 3 normales y 1 mutante. Y después esto se amplifica, y significa que este ovocito maduro tiene un alto nivel de mutación, ¿ya? Que va a afectar obviamente a los offspring, a la cría. Esta tiene un nivel intermedio de mutaciones, por lo tanto va a tener una cría con un poco grado de compromiso, y este tiene un más bajo nivel de mutación, por lo tanto funcionalmente va a ser como casi normal. La siguiente. Y esto tiene que ver con cómo son las células, ¿ya? Esta célula, por ejemplo, tiene todas las copias del DNA mitocondrial, son de la misma secuencia, se llama homoplasmia. Pero cuando tienen distintas secuencias que están representadas entre violetas y naranjas, es heteroplasmia. Mientras más copias de DNA mitocondrial y mitocondria, en este caso de estas células, estén mutadas, menos función va a tener, y va a caer al nivel en que en el fondo ya no sea capaz de hacer la función, y es lo que va a ser clínicamente relevante. Lo más probable es que todos tenemos un grado de mutaciones, pero la idea es que no sean relevantes o no nos demos cuenta hasta que seamos muy viejos. La siguiente. Esto no nada que ver. Nos salimos de la arquitectura, ahora nos vamos a otro mundo, ¿ya? Esto es para todos los que les gusta la historia. Este es el mapa del Imperio Romano, ¿ya? El clásico Imperio Romano, ¿ya? Entonces ustedes ven, aquí está España, aquí está Italia, y estas son las vías de comunicación. El imperio se basaba, si ustedes leen la historia, las legiones eran en el fondo entre guerreros, obviamente era bien rígido el sistema, pero además eran constructores de caminos, ¿ya? Si no hacían camino, no conquistaban, ¿ya? Por aquí, cerca de Hannover, está Göteborg. Si ustedes leen, ahí fue una batalla famosa donde murieron 3 legiones completas, y obviamente nunca pudieron conquistar, ¿ya? Que fueron las
17, 18 y 19, ¿ya? Y quedó tan traumado Augusto que nunca les puso esos números a ninguna otra legión, ¿ya? Eso fue algo, no es que haya tenido 50 legiones, creo que tenía 27 o 25, no recuerdo el número, pero haber perdido 3 legiones es algo grosero, ¿ya? Y acá, por otro lado, también ustedes notan que Inglaterra también fue conquistada, por eso en inglés tienen palabras como shape and form, ¿ya? Unas son de origen sajón y otras son más de origen latino, ¿ya? Como forma, ¿ya? Y esto, donde no lograron hacer muchas vías, se aburrieron los romanos y hicieron una pared, ¿ya? Que es la muralla de Adriano, y eso separó Escocia del resto, ¿ya? Eso es parte de la historia. Entonces, esto es en un nivel macro, pero las comunicaciones son súper importantes. La siguiente. Y esto del Padrino, los que hayan visto la película El Padrino, es súper interesante. Uno ve cómo parten de a poco, ¿ya? Parten pobres, ¿ya? Y empiezan a traficar. Y eso es lo que hace. Y después, en el fondo, a medida que uno va viendo las películas, va avanzando y finalmente ya son ricos, influyentes y empiezan como a limpiar los negocios. Pero todo tiene que ver con comunicación. Y aquí es una escena famosa cuando le están pidiendo un favor para la hija, ¿ya? Comunicación. Así que, y obviamente las mitocondrias, ¿ya? Que son una especie de niños del núcleo. No es tan mínimo, porque hay algunos peces que dicen que es el CEO, ¿ya? Yo creo que hay como están ahí peleándose. Tienen comunicación. Entonces, en la medida que más comunicación haya, más en el fondo influyen en el resto y el resto influye en ellos, ¿ya? Y eso es súper importante. Así que volvemos a las enfermedades mitocondriales. Vamos a hablar del MELAS. MELAS se llama Mitochondrial Encephalopathy, Lactic Acidosis and Stroke-like Episodes Syndrome. Es una cosa que tiene encefalopatía, acidosis láctica y accidentes vasculares, ¿ya? Cuando avanzan después las cosas clínicas se van a dar cuenta que es como bien evidente cada una de esas cosas, esto es clínico y esto es de laboratorio. Es una enfermedad rara que obviamente se hereda por el lado materno. Los hombres no heredan mitocondrias, o sea que solo las madres heredan las mitocondrias. Y que es una mutación en el DNA mitocondrial, principalmente esta mutación en este gen. Estas mutaciones, alteran la fibrilación oxidativa, llevando a manifestaciones sistémicas como episodios que semejan a un accidente vascular, ¿ya? Es decir, alguien que queda sin habla o sin movimiento, ¿ya? Eso es un accidente vascular. Acidosis láctica, que en el fondo la van a ver en el examen de laboratorio, uno mide el ácido láctico, cuánto hay en la sangre, convulsiones, debilidades musculares y una degeneración neuronal progresiva. La fisiopatología del MELAS es compleja, y tiene que ver con mutaciones heteroplásmicas. Obviamente, si tuvieran el 100% de la célula con la mutación alterada, estarían muertos, pero es heteroplásmico, que resulta en grados variables de disfunción tisular, particularmente en los órganos que consumen mucha energía, como el cerebro y los músculos esqueléticos. La siguiente. Acá están las manifestaciones, como muy parecidas a la diapositiva previa, pero esto es solo de MELAS. Entonces aquí hay ataxia, problemas cognitivos, problemas de cambio de conciencia, epilepsia, baja estatura, problemas de aprendizaje, etc. Ya no vamos a profundizar eso. Esto probablemente los pediatras, los neurólogos y los genetistas. La siguiente. Y acá están en el fondo los mecanismos fisiopatológicos en 4 niveles. Hay acidosis láctica, ¿por qué? Porque como no tiene suficiente capacidad de generar energía, empieza a acumular ácido láctico, hay difusión mitocondrial y hay alteraciones del estrés oxidativo con exceso de producción de ROS, que en el fondo son sustancias reactive oxygen species, sustancias de oxígeno que tienen radicales libres. Hay disregulación vascular, hay hiperexcitabilidad neuronal y hay episodios, como entre accidente vascular y epilepsia. Claramente no está funcionando el sistema nervioso central. Y esto lleva progresivamente a una neurodegeneración. ¿Por qué? Porque tiene múltiples episodios de stroke. Hay atrofia cortical, necrosis laminar y daño cerebral irreversible. La siguiente. Acá está la manera en que lo diagnostican: test genético, presentación clínica, exámenes de imágenes, biopsias musculares. Siguiente, por favor. Electroencefalograma, evaluación cardíaca, endocrina, etc. Esto es más bien que sepan cómo finalmente alguien llega a decir, bueno, este paciente tiene MELAS. Pasó por muchas cosas, hicieron un diagnóstico diferencial y finalmente dijeron, parece que es MELAS, tomaron una biopsia y realizaron esto. ¿Ya? La siguiente.
Y el tratamiento, esto es muy interesante y después van a ver cómo se junta con muchas cosas, particularmente con el envejecimiento. Entonces, el tratamiento son algunas terapias dietéticas que de alguna manera mejoran la función mitocondrial. Esto es súper interesante, ¿sí? Uno dice, ¿cómo la dieta me mejora la función mitocondrial? Bueno, pero es así. Estas cosas que están como de moda, como la dieta, la keto diet, ¿ya? Tratamientos con dietas con bajo índice glicémico, ¿ya? O la dieta purificada de Atkins, todas estas se las recomiendo, ¿ya? Les dan L-arginina y suplementación con citrulina, o sea, en el fondo son intermediarios para que la función mitocondrial sea mejor. Le dan altas dosis de taurina, que son para reducir el estrés oxidativo, y le dan vitaminas y cofactores. Esto parece en el fondo como estos típicos físicos, la gente que hace entrenamiento, que le da un montón de suplementos a su pupilo para que haga ejercicio, que come pero esto es, ¿ya? Y esto de alguna manera es un tratamiento de soporte y sintomático, pero de alguna manera algo está diciendo que lo que uno come o lo que uno consume o las vitaminas que uno usa pudiera tener un efecto masivo mitocondrial. Pero tiene una persona igual con veras tienen unas expectativas de vida súper bajas. ¿Cómo? Las personas con veras igual tienen. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo viven? No lo sé porque no es mi área, pero sé que en el fondo es una área de alto interés y esta es la terapia clásica, ¿ya? Y obviamente más adelante una vez que la terapia va a ir cambiando a edición génica o probablemente trasplante de mitocondria, ¿ya? No me cuesta, ¿ya? Pero lo que sí encuentro que interesante es que esto se puede aplicar a muchas cosas, ya sea problemas agudos, que va a ser mi mundo, o problemas un poco más crónicos, que tienen que ver con envejecimiento o todas las especialidades derivadas de medicina interna. ¿La siguiente? La otra enfermedad que se llama LHON, neuropatía óptica hereditaria de Leber, es una enfermedad rara, que generalmente se presenta en hombres jóvenes y tiene una pérdida progresiva de la capacidad óptica debido a una neuropatía del nervio óptico, ¿ya? Esta es la más frecuente de todas estas enfermedades, ya en unos 27.000 a unos 45.000 en el norte de Inglaterra, no sé el dato acá en Chile, y tiene una muy fuerte predominancia en hombres, de 80-90%, generalmente parte entre los 15 y 35 años. Hay tres mutaciones que son las más comunes. Obviamente ya se sabe que tiene que ver con, está ligado al cromosoma X, entonces si hay dos cromosomas X en las mujeres en general no tienen una menor prevalencia, ¿ya? Como el otro cromosoma la salva. ¿Así que? Respecto a Nelas, en general todas estas enfermedades mitocondriales depende de la dosis de mitocondria normal que uno herede. Entonces no hay una regla general, ¿cierto? Que si le hacen muchas copias normales va a debutar más temprano, si le hacen pocas copias va a ser mucho más caro, y dependiendo de a dónde hayan quedado las copias, si es más en el músculo, en la biogénesis, menos en el cerebro, varía el tipo de síntomas. Pero en general, en Nelas, desde que empiezan los eventos con stroke, la gente vive unos 15 años. O sea, depende un poco de cuándo parta, cuánto juega. Y la gracia de todas estas dietas, que la lógica es que si tú puedes mantener mitocondria menos preoxidantes, que estoy un poco hablando de lo que decíamos en la clase anterior, retrasas el daño celular y por ende retrasas el deterioro cognitivo, que lamentablemente es lo que marca la muerte de esta fase. Doctor, ¿qué? ¿Con 15 años más de vida o 15 años? 15 años de vida, desde que debuta el síndrome de los síntomas neurológicos. Por ejemplo, esta otra enfermedad, el tratamiento dice, a todos les recomienda fuertemente, dice, y esto es como todo lo contrario que hacen los adolescentes y adultos jóvenes, ¿ya? Descontinúe el tabaco, evite el acceso de alcohol, ¿ya? Evite la exposición a solventes y otros fumables, ¿ya? Y tome vitaminas, ¿ya? Y esto es súper interesante porque en el fondo todo lo contrario de lo que hace alguien en tercero medio, cuarto medio, ¿sí? Recuerdan la fiesta, o algunos compañeros en particular, ¿ya? Y también le dan ivermectina, que es un análogo de la ubiquinona, que apoya, digamos, la síntesis de ATP, ¿ya? Desde el momento que la diagnostica le indican 900 miligramos al día, ¿ya? Así que, ya, entonces ahí vimos un poco las mitocondrias, después vimos un poco de enfermedades hereditarias, tal como dice el doctor Verdesco, va a depender de la suerte que tuvo, cómo se estudió y el grado, ¿ya? Y qué tan wild sea en su vida.
¿ya? Y ahora nos vamos a enfermedades mitocondriales adquiridas, ¿ya? Este es un paper del doctor Lavandero, ¿ya? Que es el Premio Nacional de Ciencia, con el cual el doctor y yo nos ha tocado trabajar. Y la tesis de su paper, que este del 2020, dice: ¿es la disfunción mitocondrial una causa común de todas las enfermedades crónicas no comunicables? ¿A cuáles nos referimos como esa? Por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, ateromatosis, en cierto sentido, envejecimiento. Y eso es súper interesante, porque si ustedes después van a irse dividiendo en distintas carreras, ¿ya? Algunos se van a ir a salud pública, a medicina familiar. Hay muchas de las especialidades que de alguna manera tienen la esperanza de que si uno tiene una vida sana, etcétera, 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 va a evitar las enfermedades. Yo creo que eso no es así, porque existe un factor de envejecimiento que es ineludible. Puede que envejezcas mejor, pero no estoy tan seguro que lo logremos evitar. Y acá están, por ejemplo, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, cáncer, enfermedades cardiovasculares. ¿Siguiente? Y acá, cada una de estas enfermedades tiene algún tipo de expresión de disfunción mitocondrial: obesidad, fragmentación mitocondrial, sobreproducción de en el fondo, radicales libres, fragmentación mitocondrial de nuevo acá, alteraciones de los gradientes transmembrana, cáncer, por ejemplo, acá, aumento de la mitofagia, una tasa excesiva de glicolítica, etc. Es muy interesante, porque en el fondo uno empieza a entender que muchas de estas enfermedades en el fondo son enfermedades mitocondriales, ¿ya? Y a diferencia de las otras, que era directamente por la herencia, esto tiene que ver por el envejecimiento, de una u otra manera. ¿Me siguen? Esto nos va, vamos ahora un poco a biología. Entonces, uno dice, bueno, teníamos las células, teníamos las mitocondrias, entonces, bueno, potencialmente pongámosle mitocondrias a todos, pero eso no funciona así, si uno tiene que ver la biología. Esto de acá tiene que ver con la densidad mitocondrial, y esto tiene que ver con la densidad de los capilares de distintas especies. ¿Ya? Las especies más chicas tienen mucha más densidad de mitocondrias y mucha más densidad capilar. Versus, por ejemplo, un ser humano está por aquí, y el elefante. El elefante tiene una poca densidad de mitocondrias y poca densidad de capilares. Entonces, si yo fuera un genio loco y dijera, lo voy a arreglar a todo, lo voy a inundar de mitocondrias, lo más probable es que no me va a resultar, porque me voy a quedar corto en capilares. Entonces, las mitocondrias tienen que estar integradas a las células integradas a los tejidos integrados al sistema cardiovascular. Eso es. ¿Ya? Así que, y acá es lo mismo. En este mismo paper explica, acá está, por ejemplo, la densidad mitocondrial, acá está la capacidad, la densidad capilar, y aquí está el trabajo del ventrículo. Lo vamos a ver mejor en la siguiente. Acá están las eficiencias del corazón. Entonces me salía otro sistema, el corazón. Entonces, si es un animal chico, como un ratón, la eficiencia del ventrículo izquierdo es del 40%. Es súper alta, o sea, es bastante bueno. O sea, desde este punto de vista es mejor ser un animal pequeño. El problema es que viven poco, ¿ya? Viven aceleradamente, ¿ya? Súper eficiente, pero aceleradamente. El ser humano, la eficiencia del ventrículo es 25%, ¿ya? Es poco. Si alguno hizo ingeniería y van a todo esto de Carnot, tampoco la eficiencia en los motores nunca va a superar más allá de un 60%, pero esto es 25%. Pero un elefante tiene 20%. Mientras más grande, menos eficiencia. El siguiente. Está el ser humano, 60 kilos, 25% de eficiencia energética del ventrículo izquierdo. El siguiente. Y si uno se va a la especie más grande, esta es una ballena azul, ahí está alguien nadando. Ese es en el fondo en un museo, una réplica en acrílico del ventrículo del corazón de una ballena azul. Pesan más o menos como entre 400 kilos, inyectan 220 litros por minuto por latido y laten 6 veces por minuto. Es increíble, ¿ya? Pero eso es decir. Y nos vamos un poco a cosas que puede que en el futuro se empiecen a usar, porque lo presento acá, porque Near Infrared Mediated Cellular Delivery, o sea, es como tú puedes, Near Infrared son ondas luminosas cercanas al infrarrojo.
se usan a veces con métodos diagnósticos, pero aquí lo usaron como términos terapéuticos y vieron que le pasaba a la función mitocondrial y la estabilidad de músculo en un modelo de células aisladas. ¿Ya? Así que estos son bastante nuevos, estos es de este año, si mal no recuerdo. Y aquí una vez tomaron mitocondrias y estas que son con NIT, obviamente le dieron la luz cercana al infrarrojo, y aquí le dieron NADH más luz cercana al infrarrojo y lo captó mucho más. Y la cantidad que producía de ATP es muy alto. Eso es muy interesante porque de alguna manera ustedes ven la mitocondria que se conectaba con el cloroplasto, puede que tenga alguna función como medio de cloroplasto. Eso es biológicamente muy interesante, ¿ya? Porque puede en el fondo abrir puertas para terapia, ¿ya? Así que, y bueno, nos volvemos ahora de nuevo a las enfermedades adquiridas. Un paper bastante bueno, si alguien lo quiere leer y dedicarse a esto, se llama Mitocondrias en Salud, Enfermedad y Envejecimiento. Las mitocondrias en el fondo tenían que ver con modulación de señales, con la liberación de estas sustancias de oxígeno reactivas, y también en el fondo ahí cuando se fragmentan se generan esto que se llaman TAMS, ¿ya? Esto tiene que ver con muerte celular, inflamación, con desregulación mitocondrial, alteran la mitofagia y control de calidad y con la biogénesis mitocondrial, que obviamente afectan todo el cuerpo a todo nivel. Así que, acá en el fondo vemos hay una célula necrótica que libera estos pedazos que se llaman los TAMS, que se llaman Mitochondrial Damage Associated Molecular Patterns, y esto en el fondo de alguna manera estimulan el sistema inmune. Lo mismo pasa con las infecciones, todas esas de alguna manera llegan a la mitocondria, ¿ya? Entonces al final pasa a ser como una red mafiosa de interconexiones, las cuales las mitocondrias no están aisladas y reaccionan a múltiples eventos que yo jamás me imaginé. Así que, acá, por ejemplo, sale lo mismo por activación por un virus de RNA. Cuando el virus RNA llega acá, etcétera, y finalmente interactúa con la mitocondria, y la mitocondria o libera TAMS o libera mediadores, y de alguna manera hay una respuesta, y por eso dicen que es como sensibiliza la respuesta inmune. Una cosa tan chica como una mitocondria, que no lo tenía en mi libro. Así que, y por ejemplo acá tenemos otro mecanismo, aumenta la fisión, se empiezan a romper, hay alteraciones de la mitofagia, etc. De alguna manera hay múltiples, todas las funciones que vimos inicialmente que están no tan bien definidas, todas se pueden alterar y todas van a alterar de una u otra manera la capacidad de producción energética, y eso va a tener que ver con la función celular, y eso va a tener que ver con el tejido órgano del cuerpo. ¿Sí? Ya, y esto es lo mismo que estábamos viendo. Disfunción mitocondrial, la regulación del envejecimiento y enfermedades relacionadas al envejecimiento. Nadie tiene diabetes tipo 2 clásica a los 18 años, son todas enfermedades de viejos, ¿ya? O tiene hipertensión. Obviamente hay muchos tipos de hipertensión, pero casi todas son enfermedades que empiezan a aparecer sobre los 40 años. Entonces, obviamente tienen que ver con esto. ¿Sí? Y aquí explica lo mismo, hay respuestas inflamatorias, respuestas de interacción con el núcleo citoplasma, respuesta del estrés oxidativo y respuesta inmunitaria. Todas estas se empiezan a alterar y tus mitocondrias ya no son tan buenas, por eso en el fondo el mejor ejemplo, ¿se acuerdan del COVID? El COVID no mató tantos jóvenes como mató gente de edad, ¿ya? Y es por esto. Siguiente. Acá está bien diagramático la difusión mitocondrial y envejecimiento altera el sistema nervioso central, altera el sistema cardiovascular, altera el hueso, osteoporosis, la función renal y cáncer. Aquí este es un paper también reciente del año 2025, dice disfunción mitocondrial, la regulación de envejecimiento, y vamos a ver cuáles son las drogas que empiezan a usar. Lo siguiente. Y aquí me salto, este es David Sinclair. Si alguno ha querido tratar de ayudar a sus padres o abuelos que son más viejos, él escribe, un genetista de Harvard, bastante competente, que tiene este libro que de difusión se llama ¿Por qué envejecemos y por qué no deberíamos envejecer? ¿Ya? Y de alguna manera tiene toda una línea de investigación que dice cómo yo puedo enlentecer algunas cosas del envejecimiento, ¿ya? Y que se relaciona directamente con patología. ¿Lo siguen? Y acá hay, en el fondo, este también reciente, 2024, algunos ensayos clínicos que exploran algunos medicamentos anti-envejecimiento. ¿Ya? ¿Lo siguen? Y estos medicamentos, si ustedes fijan, por ejemplo, metformina, clásico medicamento de la diabetes. Cuando yo estudiaba nadie sabía cómo funciona, ahora se sabe un poco más.
pero funciona a nivel mitocondrial, ¿ya? Senolíticos, ¿ya? NAD booster, ¿ya? Ustedes entran y leen el libro de David Sinclair, hace una apología a la nicotinamida, monogliático, riboside, y tiene que ver con esto, ¿ya? En el fondo, los niveles de NADH bajan con el tiempo, en la edad, sobre todo en hombres. Entonces, si tú les das más de esto, obviamente las mitocondrias van a tener una especie de mejoría. ¿La siguiente? Y esto, llegamos finalmente a por qué yo me interesé en la mitocondria. En el fondo, ¿por qué? ¿Ya? La siguiente. Y este es lo que me toca hacer con los cardiólogos, con el doctor Verdejo, compartimos el mismo órgano, el corazón. Los cirujanos, obviamente, lo único que sabemos hacer es operar. Entonces, nosotros anestesiamos pacientes, los anestesistas, abrimos acá, les ponemos el corazón, la siguiente. Finalmente colocamos cánulas que sacan la sangre, la devuelven acá, colocamos una tenaza, apretamos la aorta y ahí vamos a trabajar el corazón. ¿La siguiente? Entonces, ese es como cuando está completo, lleno de cánulas, etcétera, de todo tipo, cosas para dar sustancias con potasio, poder parar el corazón, poder abrirlo, poder que no lata, que no consuma oxígeno. ¿La siguiente? Sacamos la sangre, las pasamos por un montón de reservorios, la oxigenamos, la calentamos, la devolvemos al resto del cuerpo que en el fondo sí va a tener sangre. ¿Siguiente? Y acá está muestran muy brevemente, una de las típicas cirugías son cirugía coronaria, hacemos como puentecitos, bypasses para desobstruir, no desobstruir, en realidad la obstrucción está acá y nosotros hacemos igual que el bypass Santiago-Rancagua, ponemos en el fondo por otro lado la sangre. ¿La siguiente? Abrimos la aorta, sacamos la válvula, ¿ya? Si ustedes ven acá está el plan. ¿La siguiente? El problema es cuando hay enfermedades aquí en la aorta, que se van con los vasos al cerebro, entonces no hay cómo hacerlo, ¿ya? La siguiente. Entonces necesariamente hay un momento que tienes que abrir la aorta, dejar todo sin circulación, hacia el cuerpo, la médula, los intestinos, las piernas, hacia el cerebro, el corazón, y empezar a hacer esto que aquí se ve súper rápido, pero no es tan rápido. La siguiente. Y colocar estas prótesis así, que toma su tiempo hacer toda esta osmosis. La siguiente. O poner prótesis más fancy, que son como estas, que en el fondo son como autoexpandibles, pero esencialmente el problema es que hay periodos que no tiene sangre el corazón, no tiene sangre el cerebro, los brazos, y no tiene sangre el resto del cuerpo. La siguiente. Y aquí hay distintos métodos. Aquí está la máquina de circulación, y en el fondo, cuando ya logré hacer esto, le pongo un plasma y le empiezo a dar sangre, y después le empiezo a circular por alguno de los vasos del cerebro. Pero hay un problema claramente de isquemia, o sea, no hay que ser un genio para darse cuenta que esta cirugía podría hacerse sin isquemia, y aquí hay un problema. ¿Ya? La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Enfriamos a los pacientes. ¿Ya? Entonces, aquí está a 37 grados la función cerebral. Si lo baja a 28, baja. Si lo baja a 18 grados, baja mucho más. Y esto, el consumo de oxígeno, así. Por eso nosotros normalmente operamos a 28, y cuando hay casos muy importantes como estos, que sea la aorta abierta, operamos a 24 grados. Así que, y esto lo hacemos en forma, yo diría, brutal, porque básicamente la máquina que tiene la sangre tiene un intercambiador calórico, le ponen hielo y baja la temperatura. Pero la naturaleza, esto hace años que se ha hecho solo, ya que son los animales que hibernan. Hay dos tipos de animales que hibernan. Los tipos osos, ya que en el fondo comen mucho y engordan, y después duermen, hibernan todo el invierno y después despiertan. Pero hay otros, como las ardillas, que son las que van y guardan como una pequeña bodega, entonces están en actividad normal, duermen, se despiertan, van al baño, comen, y así, hacen múltiples ciclos. ¿Ya? La típica ardilla. ¿Ya? Los dibujos animados, sobre todo los años 50, muestran mucho esto. ¿Ya? Entonces aquí uno ve lo que pasa, esta es la temperatura y este es el metabolismo, metabolic rate. ¿Ya? El metabolic rate cae antes que la temperatura. Si bien uno lo mira acá, está más o menos asociada, mientras más temperatura, más metabolismo en las mitocondrias. Pero se sabe ya que las mitocondrias cortan en la temperatura, no es al revés, no es que se enfríe el animal y en el fondo le baje la temperatura, le bajan las mitocondrias. En las mitocondrias que de alguna manera se inactivan, bajan el metabolismo y ahí le baja la temperatura. Entonces, ¿cómo hacer esto? Sería ideal en cirugía cardíaca, no hacerlo de una manera tan exótica. Entonces, por eso empiezan a aparecer esos papers, ya estos son de unos alemanes, que dice corazón y mitocondria, fisiopatología e implicaciones para los cirujanos cardíacos. O sea, ¿qué tienen que estudiar un poquito de mitocondria? ¿Ya? Así que
Esencialmente mi área tiene que ver con isquemia y reperfusión, porque cambiamos la aorta, el corazón queda isquémico, a veces queda el cerebro, otras áreas dependiendo del tipo de cirugía. Usamos hipotermia, que es como yo diría como una copia de lo que hace la naturaleza, ¿ya? Pero igual logramos bajar el metabolismo medio a palo, pero lo logramos bajar, ¿ya? Y tenemos este bypass cardiopulmonar que suena lindo, pero no es pulsátil, entonces altera el endotelio y altera la microcirculación y por lo tanto también me altera en el fondo la entrega de oxígeno a órganos como el riñón. ¿Así es? Por supuesto que tenemos un ego importante, ¿ya? En el fondo es el típico cuadro del médico que conquistó la muerte, sobre todo un cirujano, como muy de cirujano cardíaco. ¿Ya? La siguiente. Pero hay cirujanos cardíacos muy inteligentes. Este es el doctor del mío, este es chileno, trabaja en Boston, ¿ya? En Boston sí que es el cirujano cardíaco pediátrico que ha escrito mucha innovación, describió una manera de parar el corazón en forma rápida y es famoso, pero además describió esto, la siguiente. Este es un paper que sacó en 2021, cuando a veces los niños y también los adultos los operamos, después el corazón, en algunas ocasiones, sobre todo cuando está muy grave, no late con fuerza. Como no late con fuerza, tienes que dejarlo conectado a una máquina que se llama ECMO. Es decir, que la máquina entregue el oxígeno y la presión y el flujo. Y estos son todos niños que estaban en shock cardiogénico, soportados con estas máquinas, después de un periodo de isquemia y reperfusión. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Porque él es bioquímico, antes de hacer medicina es bioquímica, y junto con su equipo, en el fondo, aislaron mitocondrias de los propios niños, sacaron un pedacito de músculo recto abdominal, extrajeron las mitocondrias y después se las pincharon. ¿Ya? La siguiente. En el fondo aquí tenía 23 niños que no le hicieron eso, todos estaban en ECMO, y 14 niños que sí le hicieron. La siguiente. Acá se ve en el fondo cómo estaban en ECMO, y estos niños en rojo son los que hicieron trasplante mitocondrial. La capacidad contráctica que sale como negativo, pero es porque se achica el corazón, aumentó. ¿Ya? La siguiente. Y aquí está la sobrevida de estos niños en estas condiciones, que normalmente esta es la curva típica, más o menos muere la mitad y a veces un poco más. Aquí murió más o menos un 70% de estos niños, ya es súper grave, pero de estos murió un 20%. ¿Ya? Esta es la primera descripción, yo diría, en la historia al menos de cirugía cardíaca, de trasplantes mitocondriales con algún efecto. ¿Ya? La siguiente. Pero esto va evolucionando y va a evolucionar. ¿Ya? Esto fue aceptado a abril del año pasado, obviamente por los doctores de China, ¿ya? Trasplante mitocondrial oral usando nanomotores para tratar la enfermedad arterial cardíaca isquémica, ¿ya? Enfermedad coronaria, ¿ya? Que compartimos los dos grupos. ¿El siguiente? Entonces lo que ellos aislaron mitocondrias, que ellos usaron mitocondrias de stem cell humano, que es bien interesante, no usaron de ratones. Les pusieron unas nanomoléculas encima, después en el fondo algunos fragmentos de miocardio bendigo, después las metieron en una cápsula, ya como si fuera antibiótico, se la dieron a tragar al ratoncito, se la absorbió y finalmente se fue a la circulación, y como tenía estas moléculas, se pegó en el corazón y disminuyó la inflamación, disminuyó el daño miocardio con este modelo que tenía isquemia en el corazón. Súper interesante. La siguiente. Entonces, en el fondo, entramos en que esto ya va a ir mutando. O sea, yo creo que lo que a ustedes les toque no va a tener nada que ver con lo que a nosotros nos tocó con la historia médica. Metabolismo, mitocondria, cáncer. ¿Ya? Esto lo voy a tratar muy brevemente. La siguiente. Acá está, en este paper que es reciente, uno ve desde el efecto Barlow, que es del año 20, ya describe, en el fondo, esa primera parte tiene que ver con glicólisis aeróbica en células con cáncer. O sea, en vez de hacer todo el ciclo de Krebs, hacen una parte, ¿no? Es algo que no se entiende bien. Hasta las últimas acá, que ya en el fondo están mostrando heterogeneidad del DNA mitocondrial y de alguna manera quieren editar las células cancerosas. La siguiente. Esto es más o menos el efecto Barlow que todo el mundo habla. Esta es una célula normal, que si hay oxígeno, hace todo el ciclo, pero en esta es una célula cancerosa que a pesar que tiene oxígeno, libera ácido láctico y consume un montón de energía, pero no hace el ciclo correcto. ¿Ya? Hay gente que cree que tiene que ver con los canales iónicos asociados al voltaje, pero yo no lo sé. Así que, entonces, en el fondo,
vimos que tenía que ver con todas las enfermedades del envejecimiento, que tiene que ver la mitocondria con cáncer. Pero si alguien quiere estudiar psiquiatría, también tiene que ver, o se va bien a la cosa psicológica. Estas son las experiencias psicosociales asociadas, se asocian con la biología mitocondrial del cerebro. ¿Ya? La siguiente. Entonces se ve que de alguna manera yo creo que esto tiene que ver como algo evolutivo. ¿Ya? Cuando las personas tienen experiencias positivas en su vida, cambian la composición de las proteínas de OCFOS de sus mitocondrias y lo inverso cuando tienen experiencias negativas. Mi teoría, por supuesto que no revisé en detalle este paper, es que de alguna manera cierta información tienen que transmitir las madres a la descendencia de cómo estuvo el medio ambiente. ¿Ya? Y eso tiene serias implicancias para depresión, etc. Cualquiera que quiera dedicarse a la psiquiatría tiene que dedicarse a esto. ¿Ya? ¿La siguiente? Y esto ya como ya vamos terminando, el trasplante mitocondrial dice una nueva frontera en cirugía plástica. ¿Ya? Siempre los doctores hacemos bromas con los cirujanos plásticos y los traumatólogos. ¿Ya? Uno decimos que son como los artistas, ¿ya? Y dedicados a cosas muy superficiales, los cirujanos plásticos, y los traumatólogos que son cabeza de músculo. Pero son bromas, ¿sí? La verdad que son todas especialidades muy nobles y son muy, yo diría, mucho más tecnológicas de lo que uno peyorativamente los llama. Entonces, esta de acá se llama Targeted Mitochondrial Bone and Cartilage Disease, una versión narrativa. Y estos son traumatólogos, ortopedistas. ¿Ya? Entonces, cuando este tema ya llega a los cirujanos plasmáticos y a los traumatólogos, quiere decir que la cosa se puso grave. ¿Ya? Y acá, ya vamos terminando. El punto es cómo transferir las mitocondrias. Ya vieron una que era con nanomedicina, ingeniería, digamos, biológica, pero esta en el fondo se llama vesícula derivada de la mitocondria, quo vadis, que significa en latín hacia dónde vas. ¿Ya? Y eso lo hace referencia a esta película, que alguna Semana Santa de aburrimiento la puede haber visto. ¿Ya? La Metro Golden Mayer estaba aquí quebrada cuando salió en la televisión y sacaron como un montón de películas así súper religiosas, y esta es una basada en un libro del 1896 de Stephen King, y que en el fondo está la jovencita que es Ligia y Marco llega vencedor, etc. Y estamos en la época de Nerón y ella es cristiana. Entonces está el problema de una historia de amor y entre medio Nerón manda a matar a todos los cristianos, y el año 1955 se hizo esta película y la verdad que salvó el estudio Metro Goldwyn Mayer, y entonces es bien interesante. La película no es tan buena, pero no relación a eso entonces las mitocondrias de alguna manera también sacan pequeñas vesículas, ¿ya? Y esas vesículas son de comunicación intercelular. Entonces yo no sé si en el futuro va a ser directo, va a ser asociado a energía o va a ser asociado a estas vesículas, como vamos a modificar masivamente los cuerpos de los pacientes. Lo siguiente. Y acá en el fondo si uno analiza, estas son las vesículas mitocondriales, son mucho más chiquititas que los exosomas. En alguna época yo anduve transmitiendo harto sobre los exosomas, uno sabe, pero la verdad es que todavía no se caracterizan bien, no se sabe cómo usar, ¿ya? Pero yo creo que por ahí viene el cambio. ¿Ya? La siguiente, esta es la última. Este en el fondo Starinsky es un bufón, ¿ya? Y Starinsky es como del año fines del siglo XV y principio del XVI en Polonia. Polonia, si ustedes ven la historia, en parte se agrandaba y después se achicaba. Se agrandaba cuando Alemania o lo que va a ser después de Alemania se vuelve débil, y lo que después va a ser Rusia se vuelve débil, y después se contrae cuando esos dos crecen. ¿Ya? Y este es un baile acá. Entonces están todos felices y él, en el fondo, es el único que se da cuenta de lo que va a pasar. ¿Ya? Y que entonces tiene una carta. La carta dice que cayó Smolensk. Smolensk era una ciudad polaca, pero si cae, deja de ser imperio y Rusia crece. Entonces está medio pensativo, mientras todo el resto baila. ¿Ya? Y eso, ¿por qué termino con esto? Porque de alguna manera es lo que yo creo que va a pasar. O sea, la medicina que nosotros estudiamos no va a tener nada que ver con la de ustedes. ¿Ya? Yo creo que va a ser mucho más regenerativa o reemplazativa, ya sea por la inteligencia artificial, por la robótica, y sobre todo por las cosas biológicas que vienen. Yo creo que se va a clasificar todo de distinta manera, se va a tratar todo de distinta manera. Eso, muchas gracias.